Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de una pregunta que tienen muchos estudiantes. ¿Es difícil aprender español? Aquí te contamos qué partes del español son fáciles, qué cosas pueden ser un poco más difíciles y cómo puedes mejorar tu español escuchando podcasts. Si te gusta este contenido, suscríbete y activa la campana para recibir todos los episodios nuevos. Así puedes practicar español con nosotros cada semana y aprender de manera divertida y sencilla. Cuando empiezas a aprender español, muchas cosas son más fáciles de lo que piensas. Por ejemplo, el alfabeto es casi igual al de otros idiomas como el inglés o el francés. Solo hay una letra especial, la ñ, pero es fácil de pronunciar. Sí, y muchas palabras en español son parecidas al inglés. Por ejemplo, hotel, animal, doctor o color. Si viajas y ves estas palabras en la calle o en una tienda, puedes entenderlas sin problema. La pronunciación también ayuda mucho. En español, casi todas las letras se pronuncian igual siempre. Si ves una palabra, puedes leerla y decirla bien. Por ejemplo, casa, amigo o familia siempre suenan igual. Los saludos son muy simples. Solo necesitas decir hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Así puedes empezar una conversación fácilmente, sin frases largas ni complicadas. Pedir algo en un café o restaurante también es fácil. Puedes decir un café, por favor, o una botella de agua, gracias. No necesitas muchas palabras para comunicarte y la gente suele entenderte rápido. Los números en español son sencillos. 1, 2, 3, 4, hasta 10. Después, solo tienes que juntar los números. Por ejemplo, 22 o 35. Así puedes decir tu edad, el precio o la hora. Las preguntas básicas también son fáciles de aprender. Por ejemplo, ¿dónde está el baño? ¿O cuánto cuesta? Con estas frases puedes viajar, comprar en una tienda o preguntar algo importante. Si no entiendes una palabra o una frase, puedes repetir, por favor. O, no entiendo. La mayoría de las personas habla más despacio o usa palabras más simples para ayudarte. Otra cosa fácil del español es que se habla en muchos países. Si aprendes español, puedes viajar a España, México, Colombia, Argentina y muchos otros lugares. Siempre puedes encontrar personas para practicar. También hay muchas canciones, películas y vídeos en español. Puedes escuchar música, ver series o buscar vídeos cortos en Internet. Así aprendes palabras nuevas y mejoras tu comprensión de una manera divertida. Hoy en día, hay muchas aplicaciones y podcasts para practicar español. Puedes escuchar un poco cada día, en el autobús o mientras caminas. Así mejoras tu oído y tu vocabulario sin darte cuenta. Además, los colores, los días de la semana y los meses del año son fáciles de memorizar. Son palabras cortas y las usas mucho en la vida diaria. Por ejemplo, lunes, marzo o azul. Otra cosa buena es que puedes practicar español en situaciones simples, como en el supermercado o en la calle. Por ejemplo, puedes preguntar por una dirección o pedir ayuda. Así aprendes palabras útiles para la vida diaria. En resumen, empezar a aprender español no es tan difícil como parece. Hay muchas cosas que puedes entender y usar desde el primer día.
Poco a poco vas a sentirte más cómodo hablando y practicando con otras personas. Ya hablamos de lo fácil del español, pero también hay partes que pueden ser complicadas para los estudiantes. Una de las cosas más difíciles son los verbos, porque cambian mucho según la persona y el tiempo. Sí, los verbos en español tienen muchas formas diferentes. Por ejemplo, el verbo comer. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos. Es fácil olvidar una forma o mezclar los tiempos cuando hablas rápido. Además, no solo hay que aprender el presente. Pronto necesitas el pasado, el futuro y otros tiempos. Cada uno tiene reglas diferentes y a veces es difícil recordar cuándo usar cada tiempo. Otra cosa complicada es la velocidad cuando la gente habla. Muchas veces los españoles y los latinoamericanos hablan muy rápido, sobre todo en la calle o con amigos. Las palabras se juntan y cuesta entender. Al escuchar una conversación real, parece que no hay pausas entre las palabras. Al principio, puedes sentir que todo es una sola frase larga y es difícil saber dónde empieza y termina cada palabra. Los acentos también pueden confundir. El español se habla en muchos países y cada lugar tiene su propio acento. El español de España suena diferente al de México, Colombia o Argentina. Por ejemplo, en España usan vosotros para hablar con varias personas, pero en América Latina dicen ustedes. En Argentina, además, usan vos en vez de tú. Eso puede ser raro al principio. No solo cambian los pronombres, también algunas palabras son diferentes. Por ejemplo, ordenador en España y computadora en América Latina. O zumo en España y jugo en otros países. Otra dificultad son los sonidos. La R fuerte de perro o la J de jamón no existen en todos los idiomas. Muchos estudiantes necesitan practicar mucho para poder decir estas palabras bien. También hay letras que suenan diferentes según el país. Por ejemplo, la LL y la I suenan igual en muchos lugares, pero en Argentina la LL suena como SH y la Z suena como S en América Latina, pero diferente en España. Cuando ves películas o escuchas canciones en español, a veces hablan aún más rápido y usan palabras que no conoces. Es normal no entender todo al principio y perderse un poco en la conversación. Además, algunas expresiones o frases hechas pueden ser difíciles de entender. Cada país tiene sus propias formas de decir las cosas y eso puede confundir cuando hablas con personas de diferentes lugares. Lo importante es no preocuparse si no entiendes cada palabra o cada acento. Con el tiempo y la práctica, tu oído se acostumbra y empiezas a entender más cada día. Aprender los verbos y entender los diferentes acentos es un reto, pero es posible. Si escuchas español todos los días y hablas un poco, cada vez te resulta más fácil. Todos cometemos errores cuando aprendemos un idioma. Lo importante es seguir practicando y no rendirse. Así, poco a poco, los verbos, la velocidad y los acentos dejan de ser un problema. Una forma muy buena para mejorar tu español es escuchar podcasts. Puedes hacerlo cuando vas en autobús, cuando cocinas, o incluso antes de dormir. Así, el español forma parte de tu rutina diaria, casi sin darte cuenta. A mí me gusta escuchar podcast cuando salgo a caminar. No necesitas estar sentado en una mesa con libros.
Solo pones los auriculares y escuchas. Es una manera cómoda y práctica de aprender todos los días. Además, hay podcasts para todos los niveles. Algunos son lentos y usan palabras fáciles, perfectos para principiantes. Otros son un poco más rápidos y naturales, para cuando ya entiendes más. Lo bueno es que puedes repetir los episodios las veces que quieras. Si no entiendes una parte, puedes volver atrás y escuchar otra vez. Así, poco a poco, las palabras nuevas se quedan en tu memoria. Escuchar podcasts te ayuda mucho con la pronunciación y la comprensión. Al escuchar cómo hablan los nativos, aprendes a decir las palabras y frases de forma más natural y correcta. También aprendes expresiones que la gente usa en la vida diaria. Por ejemplo, cómo pedir un café, cómo saludar a un amigo o cómo preguntar por una dirección. Son cosas que no siempre están en los libros. Otra ventaja es que puedes escuchar diferentes acentos. Hay podcasts de España, de México, de Colombia, de Argentina y de muchos otros países. Así, tu oído se acostumbra a distintas formas de hablar español. Muchas veces, los podcasts cuentan historias cortas, hablan de la vida diaria o de temas interesantes como comida, viajes o música. Eso hace que aprender español sea más divertido y menos aburrido. Si quieres mejorar tu vocabulario, puedes tener un cuaderno y escribir las palabras nuevas que escuchas. Luego, puedes buscar el significado o preguntar a un amigo. Así, cada día aprendes algo nuevo y útil. Es normal no entender todo al principio. Lo importante es escuchar mucho y no frustrarse. Con el tiempo, empiezas a entender más palabras y frases y te sientes más seguro hablando. También puedes practicar repitiendo en voz alta lo que escuchas en el podcast. Por ejemplo, puedes repetir frases o palabras difíciles. Esto ayuda mucho para mejorar tu pronunciación y tu confianza. Si tienes un amigo que también estudia español, pueden escuchar un podcast juntos y luego hablar sobre lo que entendieron. Así, practican escuchar y hablar al mismo tiempo y se ayudan mutuamente. Lo mejor de los podcasts es que puedes aprender español en cualquier lugar y en cualquier momento. No necesitas mucho tiempo. Incluso con solo 10 minutos al día, puedes mejorar mucho tu español. Además, escuchar podcast es una forma moderna y práctica de aprender. Te acerca al español real y te ayuda a sentirte parte del idioma. Con paciencia y práctica, cada día entiendes y hablas un poco mejor. Muchas personas empiezan a aprender español con mucha energía, pero después de un tiempo dejan de estudiar. Es normal sentirse cansado o frustrado a veces, pero hay formas de continuar sin abandonar. Sí, a mí me ha pasado con otros idiomas. Un truco que me ayuda es tener una rutina. Por ejemplo, escuchar un podcast cada mañana o leer algo en español antes de dormir. Así, el idioma es parte de mi día. También es importante ponerse metas pequeñas. No pienses en hablar perfecto, solo en aprender una palabra nueva cada día o entender una frase de una canción. Así, ves que avanzas y te motivas más. Otra cosa que funciona es buscar temas que te gusten. Si te gusta la cocina, mira vídeos de recetas en español. Si te gusta la música, escucha canciones y lee las letras. Aprender es más fácil cuando disfrutas el tema. No tengas miedo de cometer errores. Todos nos equivocamos cuando hablamos un idioma nuevo.
Lo importante es intentarlo y aprender de los errores. La gente suele entender y aprecia tu esfuerzo. Es bueno celebrar los pequeños logros. Si un día entiendes una conversación o puedes pedir algo en una tienda, felicítate. Son cosas simples, pero muestran que estás mejorando poco a poco. Cambiar la forma de estudiar también ayuda. Un día puedes escuchar un podcast, otro día ver una serie o escribir un mensaje a un amigo. Así, no te aburres y el aprendizaje es más interesante. Hablar con otras personas es muy útil. Si tienes un amigo que estudia español, pueden practicar juntos. También puedes buscar grupos en Internet para hacer intercambios de idiomas y conocer gente nueva. Si un día no tienes ganas de estudiar, no pasa nada. Todos tenemos días así. Puedes descansar y volver al día siguiente. Lo importante es no dejarlo por completo y seguir poco a poco. A veces ayuda a recordar por qué empezaste a aprender español. Tal vez quieres viajar, hablar con amigos o ver películas sin subtítulos. Pensar en tu motivo te da fuerza para continuar. Es bueno tener paciencia. Aprender un idioma lleva tiempo. No te compares con otros. Cada persona tiene su ritmo. Lo importante es continuar y disfrutar el proceso, aunque a veces sea lento. Puedes usar una agenda o una aplicación para ver tu progreso. Cuando ves todo lo que has hecho, te das cuenta de que sí avanzas, aunque sea poco a poco. Al final, lo más importante es disfrutar el camino. Si haces del español una parte divertida y natural de tu vida, será mucho más fácil no abandonar y seguir aprendiendo cada día. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo hoy. Escribe en los comentarios las palabras o expresiones que te parecieron interesantes o difíciles. No olvides dejar un like, suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos episodios. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Nos encanta leer tus comentarios y saber qué palabras te ayudan más. Recuerda que aprender español es un camino y estamos aquí para hacerlo juntos. Nos vemos en el próximo podcast. Una rutina. Tengo una rutina para estudiar español. Mi rutina diaria incluye escuchar podcasts. Un error. No tengo miedo de un error. Un error me ayuda a aprender más rápido. Un amigo. Tengo un amigo que habla español. Salgo a caminar con un amigo cada tarde. La tienda. Voy a la tienda los sábados. En la tienda pido una botella de agua. Escuchar podcasts. Me gusta escuchar podcasts por la mañana. Escuchar podcasts mejora mi español.